Bienvenidos a tu programa Palabras de Vida, con una nueva entrega del estudio de nuestro folleto de escuela sabática. En esta semana estaremos estudiando la lección Los crisoles venideros. Así es que no te pierdas ni una de las lecciones que estaremos estudiando. Dios te bendiga. Gracias por seguir con nosotros. No te pierdas ni una palabra de la que vamos a estar hablando, porque esto está interesantísimo. Conmigo tengo a mis dos compañeros de estudio de la escuela sabática. Nuestro querido hermano José Alfonso, ya ustedes lo conocen, y un nuevo integrante aquí con las cámaras, nuestro querido hermano Darling, él con nosotros. Muchas gracias por la invitación al programa. Va a ser maravilloso y de gran bendición poder estar compartiendo el estudio de esta semana junto a ustedes. Un placer tenerte. José Alfonso, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy contentos y de verdad muy agradecido de Dios de tener esta oportunidad de compartir con ustedes este tema muy interesante, la lección 2 de nuestro folleto de escuela sabática. Pero antes queremos recordarte que te suscribas, le des like, comparta nuestros videos para que esta bendición no te quede a ti solamente, sino también que pueda ser compartida con otros, ¿sí o no? Así es, los crisoles venideros. De repente queremos empezar cambiándole un poco el título a esta lección. Vamos a decir que no son los crisoles venideros, sino las pruebas y las tentaciones venideras. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Claro que sí. Sabe que la dinámica de este programa es hacerlo un poco más digerible. Así es. Porque crisol, está bien, es una palabra correcta, pero no es una palabra que la usamos todos los días. Y al no usarla todos los días, no ser cotidiana, pues como que uno no la puede relacionar muy fácil. Y por eso vimos necesario cambiarle, hacer un sinónimo, vamos a decir así. Exactamente. Sí, y es importante resaltar pues que cada día nosotros estamos frente a esta realidad de las tentaciones, de las dificultades. Cada día tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones son las que gradualmente nos ayudarán a determinar de qué lado al final de este conflicto entre el bien y el mal estaremos. Y es por eso que necesitamos enfocarnos en esta lección, que nos ayudará bastante a poder crecer, a poder acercarnos más a Dios y de manera muy especial a intimar con Él. Así es, y a manera de introducción me gusta ver cómo se une la lección de la lección de la semana pasada y la de esta semana. Jehová es mi pastor y nada me faltará en tiempo futuro, en tiempo venidero, y cómo es ahora los problemas, vamos a decir así, o los crisoles venideros, las pruebas y las dificultades venideras. O sea, tenemos a un Dios que nos va a ayudar en el futuro, pero que ya los problemas de este futuro están resueltos, porque Jehová es mi pastor y nada Así me faltará. Muy bien, ya como para ir acentuando la cosa, ¿qué es eso de una tentación, una prueba venidera? Jesús, nos dejó claro que todo aquel que le acepta a Él como Salvador tendrá esto como parte de su vida. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, es una bienaventuranza, y casi siempre que uno escucha bienaventuranza, piensa en algo como bonito, bueno, muy agradable, pero la última bienaventuranza tiene una característica. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, claro está. Claro. Pero no esperamos nosotros como que esas cosas se den
cuando uno comienza una experiencia cristiana, porque lo que uno anda menos buscando es que lo anden persiguiendo, tener problemas, porque de qué es eso, es que uno anda huyendo, y tristemente, y muchas veces no somos muy claros, que a veces hablamos de la palabra en cuanto a esas cosas. Dicho sea de paso, Jesús era el evangelista más extraño que que he conocido, porque para que las personas se bauticen, para que vengan a él le decía cosas como: el camino es estrecho, lleva mi yugo, bienaventurado el que sufre. O sea, era un evangelista un poco extraño. Pero la lección del sábado trae enseñanza bastante interesante. ¿Alguien me puede hablar sobre el verso de memoria? Bueno, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, habla de que no nos debemos sorprender cuando algunos de nosotros somos asaltados, somos sorprendidos por una tentación. Dice, no se extrañen por eso, porque eso le acontece a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Eso es dicho de otra versión, de otra manera. Así es. El fuego de la prueba, Darwin. Hay un detalle con eso, y es que por lo general, a nosotros, cuando se nos habló acerca de aceptar al Señor Jesús, de seguir al Señor Jesús, claro, el Señor era claro y le decía a la gente a lo que iba. Exacto. Pero por lo general con nosotros no fueron claros, porque de pronto nos hablaron de que necesitábamos a Jesús para que todo en nuestra vida fuera como resuelto, fuera bien, o sea, para que nos vaya bien en todo, ¿verdad que sí? Por lo general es lo que nos pasa. Pero ¿cómo entender lo necesaria que son las pruebas para nosotros, ¿verdad que sí? Como estas, en realidad, son las que nos ayudarán a qué cosa, a determinar lo que somos, y así el camino, este camino que hemos decidido transitar, en realidad lo estamos haciendo con convicción, o simplemente fue una emoción momentánea, algo que por ahí porque teníamos un compañero, un amigo, porque nuestro papá, etcétera, ¿verdad? Estaban ahí junto a nosotros, o si era porque en realidad queríamos experimentar y tener una experiencia con Jesús, ¿sí? Claro. Y eso es lo que determina realmente al momento de ser probados, si resistimos o no la prueba, qué tan fundamentados estamos en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Exactamente. Hay algo que antes de continuar, como para meternos a los detalles de la lección. Siempre hablamos de pruebas, siempre hablamos de tentación, pero muy pocas veces nosotros como que en la práctica sabemos diferenciar que es una cosa y la otra. Claro, en la lección de la semana hay 2 días que se dedican especialmente para eso, pero sería bueno que nosotros, a manera de puntualizar, digamos que es una prueba, ¿verdad? Y una prueba es como un estándar, ¿verdad? Cuando tú vas a un laboratorio, vamos a decir, quizás todos los que nos escuchen y nos ven, saben que cuando tú vas a un laboratorio a hacerte una prueba de sangre, que es la más común, te salen unos valores, pero al lado tú tienes unos estándares. Tú te vas a probar conforme a esos estándares, ¿no? Una prueba no necesariamente es algo que te acontece a ti porque tiene que acontecerte. Una prueba es para que revele tu estándar. Perfecto. Para que se vea dónde tú estás, vamos a decir, en el escalón espiritual. Y la tentación, podríamos decir que es el estímulo de Satanás que hace nosotros como nos invita a pecar, a romper con ese estándar. La prueba nos revela en qué parte del estándar estamos. La tentación lo que nos hace es que nos invita a violar ese estándar. Y ahí podemos decir como una diferencia corta y sencilla para que nosotros sepamos si lo que estamos experimentando es una prueba o si lo que estamos experimentando es una tentación. Porque, hermanos, es muy importante que sepamos, porque si no nos podemos confundir y al final de la historia no sacar provecho de nuestra experiencia. Así mismo es, así mismo es. Un ejemplo básico, vamos a entrar ya a la lección específicamente del domingo. Sorpresa, me llamó la atención de este título, sorpresa. ¿Deberían sorprendernos a nosotros las pruebas? ¿Deberían sorprendernos a nosotros las tentaciones? Darwin. Bueno, uno de los versículos que utilizamos para introducir la lección fue Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Allí hay un llamado para nosotros que creemos, el cual dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis. Y ahí hay una palabra interesante, y esas palabras son para nosotros. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque cuando estamos siendo asediados, ¿qué hacemos? Wow, Señor, pero ¿yo qué he hecho? O sea, claro. ¿Por qué a mí? Y como
He escuchado muchas personas decir, Señor, tú tienes más guerreros, o sea, si tú puedes, agarra otro, ¿verdad? Y a mí, excúsame, ¿no? Pero aquí el apóstol dice, no os que sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Exacto. Y ahí es donde está el problema, o sea, cómo nosotros, al momento de alguna manera, estar siendo moldeados, ¿verdad? Probados, de alguna manera no sorprendernos, sino que más bien agradecer a Dios y pedir la fuerza de parte de Dios. ¿Para qué? Para resistir esa prueba. Por lo general, en nuestra experiencia diaria y personal, esto no es lo que pasa. ¿Nosotros qué hacemos? Le oramos a Dios, ¿pero para qué? Para que nos evite. Pero no entendemos realmente que las pruebas son las que, así como el oro al ser sometido en el fuego, ¿verdad?, nos purificarán y nos ayudarán a qué cosa, a hacer algo más precioso, ¿verdad?, más valioso. ¿Para qué? Para aquel que nos está sometiendo a ese proceso. Hay algo interesante, y es que el saber que el elemento sorpresa ya no es una sorpresa disminuye la capacidad de la prueba en mí. Exacto. O sea, cuando ya yo siento que el impacto viene, sé que el impacto viene, me preparo para el impacto. No es lo mismo cuando no sé que viene la sorpresa, que viene la prueba y de repente choco contra la prueba, pues es mucho más fuerte. Exacto. Y ahora la palabra de Dios me está diciendo, óyeme, hijo mío, no te sorprenda, porque las pruebas vendrán. ¿Qué tengo que hacer ahora? Prepararnos para las pruebas que vienen. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos sorprendemos tan a menudo de una prueba? Yo puedo hacer un mea culpa aquí como adventista del séptimo día, como cristiano, y es que nosotros hemos fallado en orientar al nuevo creyente en cuanto a la realidad de la experiencia cristiana. Porque Pedro le está diciendo a la gente de esos días, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque ya hubo una advertencia. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, le dijo, mira, lo van a perseguir, lo van a llevar a cárcel, lo van a matar, por mi causa van a hacer esto, van a padecer una serie de cosas. Y se lo estaba diciendo a ellos en el sermón del monte. Entonces, del monte de los olivos, perdón. Entonces, cuando ya ellos entran en la experiencia abierta del cristianismo, Pedro dos o tres veces en la cárcel, perseguido de aquí para allá, él dice, pero esto fue lo que el maestro me dijo. O sea, para mí esto no es nuevo. Y por eso él en medio de la cárcel podía dormir, porque ya estaba advertido. Para él no era algo nuevo. Y como tú dices, cuando tú estás listo, el impacto de la prueba es diferente. Eso revela muchas veces nuestra experiencia liviana de cristianismo, a veces que llevamos, que nos hace como dudar de Dios. ¿Por qué los discípulos no dudaron? Ellos estaban claros. Ellos estaban claros de lo que tenían que ser y que vivir. Ahora, este asunto de los crisoles venideros, nosotros adventistas esperamos una gran crisis. Así es. Y no podemos sorprendernos de pronto que se anuncie cualquier cosa que, vamos a decir, colapse, como los medios electrónicos, la comida, la salud, cualquiera de estas cosas. A nosotros no debería nada de eso ni asombrarnos, ni hacernos tener miedo, ni nada de eso, porque Jesús ya lo advirtió. Así es. Ahora, el problema está que cuando nosotros no tenemos un evangelio íntegro que revele estas cosas de manera clara, pues ahí sí viene una sorpresa. Claro. Porque a mí no me han dado eso. Y creo que está más basado en el estudio. Claro. Cuando estudiamos la palabra de Dios, entendemos lo que ha de venir, y cuando viene ya no es una sorpresa para nosotros. Pero muchos de nosotros que no hemos estudiado nada de la palabra de Dios, cuando viene algo como el COVID, algo como la vacuna, algo como cualquiera de esos eventos, estamos temblando y sorprendidos porque no hemos estudiado constantemente lo que la palabra nos está dejando. Claro que sí. Hablando del impacto de la sorpresa, y es interesante porque realmente aquellos que fueron inspirados por Dios y escribieron de parte de Dios entendieron esto. Por eso, claro, el texto que dice, mira que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? No caiga. Ok, y es interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el que piensa que está firme, realmente de pronto está parado mirando en una dirección, pero está descuidando otra. Exactamente. Y como decimos, una frase común en nuestro país,
que la sorpresa es de quien la da, ¿verdad? A veces estamos por ahí caminando por la calle distraídos y viene el perro y nos ladra ahí en la punta del talón. ¿Y qué pasa? Y reaccionamos, ¿verdad que sí? Y es el momento en el que queremos actuar, pero muchas veces tarde, ¿cierto? Y es ahí donde necesitamos entender que la preparación no es momentánea. O sea, no nos preparamos para lo que va a ocurrir mañana, ¿sí? Nos preparamos para todas aquellas amenazas que puedan venir en lo futuro, ¿ya? O sea, es el llamado que el Señor nos hace. Por eso Él nos dijo, velad y qué cosa, y orar. El que vela, no se duerme, no se distrae. ¿Está como? Está atento. Y esa es la experiencia que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir. Y esta lección es muy importante porque nos ayudan a reaccionar cuando, ahora, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. No cuando muchas veces ya ahí estamos, ¿qué cosa? Con la sorpresa delante de nosotros, que muchas veces la reacción es que nos quedamos inmóviles. Sí, no reaccionamos en el momento y listo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros, sin importar el momento, el lugar, la circunstancia, estemos como preparados. Hay un elemento ya como para ir cerrando esta parte. ¿Por qué? Son muchas, todavía nos queda 8 y queda los 8 también. Entonces, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, vuelvo al retomo porque es la parte que más me preocupa. Los hermanos que últimamente han estado entrando a la iglesia los últimos 20 años, entran en una dinámica distinta. ¿Cómo por así decir? El predicador, y yo no estoy diciendo que lo hacen con mala intención, jamás, es: tu problema económico se van a resolver. Está resuelto, dale para acá. Tus problemas familiares está resuelto, dale para acá. Tus problemas de salud. Y lo menos que tú esperas es que estas cosas desaparezcan o sean un elemento de prueba justamente cuando tú entras al cristianismo, para que esas cosas ya no sean más parte de tu vida. Entonces ahí debe entrar un elemento que no debe ser sorpresa para nosotros. Los crisoles de Satanás, que es la lección del lunes. Los crisoles de Satanás. O sea, ¿qué podemos nosotros esperar? ¿Qué podemos esperar de nuestro adversario, el diablo, como le llamó Jesús? ¿Qué podemos nosotros esperar de nuestro adversario, el diablo, en contra de uno que decide, que quiere empezar la vida cristiana? ¿Qué podemos esperar? El libro de Job dice algo. Vamos a ver qué le dijo Dios, él a Satanás, a Dios. Y podemos resumirlo, porque yo sé que todos los que nos ven han leído la historia, para ganar tiempo. Satanás le dijo al Señor: ojo por ojo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene por cada su vida lo dará. O sea, Satanás va con todo. Satanás va con todo. Él no está, hasta donde el Señor se lo permita, no está limitado a tocar cualquier elemento. A Job le quitó sus hijos, le quitó su riqueza. ¿Qué no le quitó? Todo. Lo único que le dejó fue la esposa. Y fuera porque tenía, algunos eruditos dicen eso, tenía una intención con la esposa. No, porque el Señor lo único que le dijo: no le toque su vida, pero todo lo demás Satanás podía hacerlo. Entonces, de algún modo, Satanás no se va a limitar en lo que él tenga que tocar en nuestras vidas para hacernos claudicar. De algún modo lo va a hacer. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice? Vuestro adversario, el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante notar esto. Por ejemplo, pero hay un elemento que dentro de estas palabras son las que a mí como persona me dan ánimo, me dan fuerza, me ayudan. Y es la promesa que tenemos de parte del Señor, que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que podamos, ¿qué cosa? Soportar. Sabemos que nuestro enemigo está al acecho, que viene con todo lo que tiene, todas las herramientas las utiliza. Y hay un elemento importante que necesitamos resaltar aquí, y es que cuando el enemigo viene, él viene con las cosas que él sabe que a nosotros nos gustan, ¿no? Que nos atraen, que llaman nuestra atención. Así imagínense, y ahí es donde nosotros, que nos cuesta bastante negarnos a qué cosa, a esas cosas que de alguna manera nos atraen, nos gustan, ¿sí? Y poder hacer resistencia. Yo creo que es la lucha mayor que tiene el ser humano, ¿verdad que sí? Así es. Ahora bien, el Señor lo ha dicho, ¿verdad que sí? Y nos ha dado esos elementos en el momento adecuado, en el momento oportuno. ¿Cómo decir no en nuestra experiencia diaria?
Sí, aprender a decir no. O sea, eso viene de parte de Satanás y reconocer que quien viene es quién, el enemigo. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de una experiencia íntima y personal con Dios. Claro. A través de que, a través de la armadura, el yelmo, ¿verdad que sí? Que nos ayuda a estar cómo. Estar listo. El que va a la batalla, ¿cómo va? Preparado. Porque él sabe que los golpes pueden venir de cualquier dirección. Exacto. Pero él, ¿qué cosa? Él está escudado, está protegido. Ahora, entender que el escudo que hoy nosotros tenemos es quién. Es Dios. Y que él tiene, ¿qué cosa? Todas las herramientas también en sus manos. ¿Para qué cosa? Para deshacer toda artimaña de quién, de nuestro adversario. Así es. Hay algo interesante, y ahí como que entramos a la lección del martes, que Satanás usa para hacernos caer. La lección del martes es los crisoles del pecado. De repente él usa nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestro querer para hacer lo que decía José Alfonso, la división entre tentación y pruebas. Entonces aquí entramos en la parte de la tentación. Exacto. Satanás le gusta trabajar mucho con tentaciones. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué? Primero, nuestra naturaleza. Ok. Es una naturaleza pecaminosa y él sabe que hasta dónde puede llegar con eso. Antes de entrar más allá, a él lo quiero como ponerlo como plataforma, y es que muchas personas culpan a Dios de los sufrimientos que tienen, porque aquí estamos los crisoles del pecado. Sí. O sea, la gente sufre y tenemos situaciones por vivir bajo una condición pecaminosa. A veces la gente culpa, si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe, ¿por qué? O sea, ¿por qué permite todo este sufrimiento? Lo que muchas personas no saben, que esto es consecuencia del pecado. Así es. O sea, una cosa es vivir bajo la consecuencia del pecado, y es esta parte que la lección como que empuja derecho para allá. Es que nosotros tenemos un concepto falso de amor. Y al tener un concepto falso de amor, tenemos un falso concepto de Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Claro. Entonces nosotros pensamos que amor es evitarme, que se evite en mi vida todo lo que implique sufrimiento y dolor. Nosotros tenemos nuestros hijos. Quizás cuando ustedes disciplinen a alguno de los hijos de ustedes, o yo como me toca a mí muchas veces, que les pongo la disciplina, tú no me quieres, tú no me amas, porque le estoy colocando una circunstancia que para él es desagradable y él no entiende, porque está en una experiencia que todavía no está en la condición de entenderlo, que lo que estoy haciendo es para su bien. Nosotros muchas veces nos comportamos así con Dios, y Satanás también aprovecha esa parte para sembrar dudas, prejuicios y situaciones con relación a Dios, y hasta el punto de negarlo de manera rotunda, y es donde caemos en el ateísmo. Claro. Porque un ateo no es alguien que no cree en Dios, es alguien que no acepta la manera de obrar de Dios. Así es. Y en esa parte nosotros tenemos que también cuidarnos, porque podemos ser cristianos medio ateos, como que, Señor, así no se hace. La forma de hacerlo de esta manera, y en eso tenemos que tener cuidado, porque el enemigo puede sacar partido de eso. Hay algo, Darlen, sobre la prueba que me causa mi pecado. Hay mucha gente que todo es a Satanás, que todo es a Dios, que todo es... Pero hay una prueba, hay unas circunstancias no benéficas, exacto, unas consecuencias que son causadas por mi pecado. Háblame de eso. ¿Qué es eso? Bueno, podríamos entenderlo de la siguiente manera. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 29, él, después de dedicarse a examinar al hombre, de examinar al ser vivo, él entonces llega a una conclusión y él dice: he aquí que solamente esto hallé, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias complicaciones. Y yo creo que es profunda allí la palabra del sabio, ¿verdad que sí? Claro. ¿Por qué razón? Porque otro problema que tenemos es que todo se lo achacamos a Satanás, pero no entendemos que nosotros hay una naturaleza como pecaminosa, que es totalmente enemiga ¿de quién? De Dios. Y que por ahí nosotros vamos desarrollando, ¿verdad?, algunas cosas que vamos acariciando, y muchas veces, claro, son las que el enemigo utiliza para llegar a nosotros, sí. Pero él no tuvo nada que ver con que nosotros desarrolláramos ¿qué cosa? Claro. Esos males, ¿verdad que sí? Exacto. Que pronto se fortalecerán a través de ¿qué? A través de, claro, la intervención de Satanás, para de alguna manera separarnos completamente de Dios y llevarnos a un nivel en el que nosotros entendamos que Dios ya no puede ¿qué? Hacer nada por nosotros, ¿verdad? Y ahí vivimos en la miseria, en el sufrimiento, en el dolor.
y podemos decir, bueno, esto es obra de Dios. No, es el resultado de mis decisiones. Exacto. Y ahí entra un elemento interesante porque en la medida que yo sé que lo que estoy sufriendo ahora es consecuencia de mi pecado, tengo una manera diferente de cómo ver las cosas. Claro. Exactamente. Digo, no, esto es mi culpa. O sea, yo estoy pagando por algo que hice. Y al tomarlo así ahora, puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, mira, esto lo hice yo. Perdóname. Exacto. Y ya esto que estoy viviendo en este momento, pues lo voy a vivir desde otra perspectiva, desde Exacto. otro punto de vista, ¿no? Exactamente. Sí. Claro. Ahí entramos entonces a la parte del miércoles. Los crisoles de la purificación. O sea, tengo una prueba que es causada por mi pecado, pero ese pecado, al pedir perdón por el pecado, entra en un proceso de purificación. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el entrar en ese proceso de purificación va a traer pruebas a mi vida. Claro. Sí. ¿Cuáles pruebas? ¿De qué estamos hablando? Mira, la lección nos da algunos versículos y eso. Yo quise como tomar un texto del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Okay. Yo quiero compartirlo con mis amigos y hermanos porque es la idea de Dios en el proceso de purificarte. Purificarte es quitar la escoria, quitar lo sucio, limpiarte, ¿no? Y para eso el crisol. Okay. Para limpiarte. Sí. ¿Con el elemento de qué? Del fuego. Y párate que te dé una forma hermosa. Deuteronomio 8.2 dice, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Estoy diciéndole a Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿no? Y te sacó, primero dice, para afligirte. Como que no está cuadrando la cosa, ¿verdad? Yeah. Me saca para afligirme, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, para probarte. Y aquí viene la parte que es la que nos ayuda, dice, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Todo lo que decimos creer en el Señor, sí, ay sí Señor, cuando estamos en los eventos religiosos, las emociones nos llenan. Sí. Porque la musiquita es bonita, el orador es muy elocuente y toca nuestro corazón emoción y dice, acepto a Jesús como mi Salvador y nos metemos en el agua del bautismo, aceptamos al Señor. Pero cuando el Señor dice, ok, ya tú venís a mí, ahora yo tengo que hacer un trabajito contigo. Tengo que colocarte en circunstancias para que tú comiences a ver lo que hay en tu corazón, porque tú no te conoces. Exacto. Ahora tú tienes que comenzarte a ver. Jeremías capítulo 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Entonces, yo que lo conozco, tengo que comenzarte a ver que ahora tú estás comenzando en un proceso donde tú vas a revelar cuánto tú te pareces a mí o no, ¿no? Y parece que es una prueba. Cuando tú vas está en una circunstancia donde vamos a ser alguien íntimo y valga esta recomendación, Satanás siempre va a utilizar a la persona más íntima, Más cercana. más cercana, porque eso es lo que más fácil nos pueden tocar. Entonces, esta parte de que Dios usa, y mira los elementos que Dios usó con Israel, dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. O sea, Dios te dejó pasar medio día de hambre, a ver cómo tú te vas a comportar con Él antes de la noche. Porque no fue el día entero sin comida, ¿no? Fue, vamos a decir, te quitó una comida de las tres, te cohibió de una para ver cómo tú ibas a reaccionar cuando llegara el momento y tú vieras la mesa y ahora. Y no es que Dios no me vaya a desamparar, que Él me iba a proveer de todos. Dios lo que iba a ver era cuánto tú habías aprendido a confiar en Él. Para eso son las pruebas de purificación. Pues el texto del día miércoles dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Jehová, purificándome y refinándome. Háblame de eso. El proceso más bonito, yo creo que es este, ¿verdad? Okay. El proceso de purificación, claro. Puede ser el proceso más doloroso. Bueno, sí, de hecho lo es. Y de hecho lo es, ¿verdad? Es el proceso más doloroso. ¿Por qué? Porque luego de yo reconocer mis males y aceptarlos, no como que vienen de parte de Dios, sino como que son el resultado de mi mal vivir, ¿verdad? Durante toda mi vida, después de reconocer, entonces yo tengo que entender y aceptar que en Dios está el poder para yo
vencer esos males. Exacto. Y ahí el problema, ¿verdad? Porque yo puedo excusarme detrás de que, pero Señor, es un proceso de toda la vida. ¿Cómo tú quieres ahora que yo cambie de manera tal que ya no mire esas cosas, ¿verdad? Y entonces es cuando tenemos que aprender a confiar en Dios, pedirle la fortaleza. ¿Para qué cosa? Para entonces introducirnos en el fuego. Para que el Señor quite, ¿qué cosa? Esas escorias que nosotros sabemos que están ahí, que nos hacen daño, nos hunden en el pecado, nos ahogan y sobre todo nos alejan ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Nosotros que en ese proceso estamos buscando acercarnos ¿a quién? Acercarnos a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la prueba. Decir, Señor, si esta es la manera en la que yo puedo estar cerca de ti, en la que yo puedo gozar de tu gracia, en la que yo puedo gozar de tu salvación, entonces dame la fuerza. ¿Para qué? Para resistirla, ¿verdad? Una preguntita ahí. ¿Y tú que eres, cómo se llama? El que trabaja con bambú. Bambucero. Para que un bambú pueda ser apto para hacer un mueble, ¿esos tú lo escoges y ya el otro día este mueble hecho? No, lleva un proceso. Entonces sí. ¿Cómo se hace? Para ilustrarnos a nuestros amigos que nos ven, una forma práctica de saber que, por ejemplo, para yo ser un cristiano terminado, no es que hoy me bauticé y ya mañana soy un cristiano terminado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué proceso se gusta? Claro, lo primero es como todo, hay un nacimiento. Y en ese nacimiento, dice el mismo apóstol Pablo, empezamos a tomar leche. Exacto. Pero en la medida de que voy gateando, voy empezando a levantarme, a caminar, me caigo, me levanto, pero llega un momento en que ya empiezo a caminar más firme, empiezo a correr, empiezo a comer ese mangú que es tan bueno, la batata, la leche, es una cosa bonita. Entonces, en ese crecimiento espiritual, que es igual que el crecimiento biológico, físico, ¿verdad? Llega un momento en que ya tengo la suficiente fuerza, la suficiente madurez, la suficiente energía para hacer trabajo ya más duro, más maduro, ¿no? Exacto. Igual, claro, como lo dice con el bambú, no es solo cortar el bambú en buena luna, sino de repente limpiarlo bien, darle fuego, tratarlo con agua y fuego para enderezarlo, para que esté apto para el trabajo que quiero hacer. O sea, todo es un proceso. Ahí viene mi próxima pregunta, para ambos y para nuestros amigos también que nos están viendo. Todo es el proceso. Pero llega un proceso de maduración, que es la parte del jueves. Y ya, de repente, ahora somos cristianos maduros. Tengo 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Y me creo ya un cristiano acabado. ¿Se terminaron las pruebas? No, definitivamente. Al revés, se intensifica. O sea, en la medida de que tú más te acercas al Señor, no es que yo empecé fuerte y después va disminuyendo. Al revés. Dios nos va llevando cosas sencillas, permitiendo cosas sencillas, porque como usted dice, como el niño, en la medida de sus capacidades, los padres le vamos dando responsabilidades. Entonces, así mismo va el Señor colocando sobre nosotros elementos de prueba. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, y hasta el punto que nos va a llevar que nosotros podemos identificarnos directamente ya con Cristo, a ese nivel. Allá quiere llevarnos el Señor. Ahora dice, Alfonso está como medio idealizando. Sí, ¿no? Sí, pero es así. ¿Qué es lo que quiere ilustrar con esto? Por ejemplo, con los niños, tú lo pones a lavar un plato. Yo tengo 3 niños. Tengo uno de 7, uno de 9, uno de 11. Entonces, ¿cuál tú crees de los 3 que debe lavar mejor el plato? El de 11. ¿Por qué? Pues tiene más tiempo lavando platos. Claro. Entonces, así mismo es la experiencia cristiana. Pues ya después que él sabe lavar 2 platos, ¿qué yo le voy a poner? Le pongo el caldero. Así es. Y ya que después que sabe lavar el caldero, entonces ahora puede limpiar la estufa. O sea, no es que va a dejar de lavar el plato, va a lavar el plato, el caldero y se le va a añadir la estufa. Así porque es. Tiene que seguir creciendo. Y en nuestra experiencia cristiana no hay un punto donde tú vas a decir, se acabó. Ya de aquí para allá, ya no más. Cristo terminó su proceso. ¿Cuándo fue? Cuando murió. Cuando murió. Y aún todavía sigue el proceso, ¿no? Así es. Sin embargo, Darling, hay cristianos que se enanizan, o sea, son enanos, tienen ese síndrome, ¿no? Y luego de que llegaron a una estatura, no siguen creciendo, no siguen teniendo nuevas experiencias con el Señor y eso. ¿Qué sucede con ese tipo de cristianos? Sí, cabe resaltar que, así como hay algunos que se enanizan, hay otros
que entienden que por de pronto las responsabilidades que tienen, entraron de pronto ayudando a limpiar la iglesia, fueron diáconos, ya son ancianos, ya por ahí están de la mano con el pastor, ya ellos entienden de pronto que por ocupar ese cargo es que literalmente han crecido espiritualmente. No necesariamente podemos mirarlo de esta manera, ¿verdad? Hay un detalle importante y el proceso de madurez es el proceso más hermoso en la experiencia del cristiano. ¿Por qué razón? En el proceso de madurez es en realidad cuando nosotros ya nos sentimos cerca de Cristo, ¿verdad que sí? Ok, sentimos que empezamos a conocer al Señor, su manera de obrar, hemos visto cómo nos ha librado, nos ha ayudado a ir de alguna manera pasando algunas pruebas, ¿verdad que sí? Pero lo que a mí más me impresiona de ese proceso es que cuanto más cerca estamos de Cristo, realmente reconocemos que no somos nada, ¿verdad que sí? Y es el momento más hermoso, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos con sinceridad. Y sabemos que en todo nuestro proceso, ok, el Señor está ahí. Ahora, tenemos el problema de los hermanos que se enanizan, ¿verdad? Dicen, no, porque lo único que yo sé, qué sé yo, es leer las Escrituras. No puedo salir a dar un estudio bíblico, no puedo por ahí salir al frente a cantar un himno, a dirigir de pronto una sociedad de jóvenes, cualquier actividad pequeña, ¿no?, que puede realizar un miembro común de la iglesia, ¿verdad? Así es. Pero esa limitación no está en el Señor. No. Esa limitación está en esa persona, ¿verdad? Dios a todos nos ha dado herramientas. ¿Para qué? Para crecer, nos ha dado dones. Quizás a ti no te dio 10, pero por ahí te puso 1. ¿Para qué? Para que lo cultives y qué cosa, y aumentes ese don. Ahora bien, en el caso de aquellos que de alguna manera, bueno, yo tengo una madurez porque yo tengo, qué sé yo, 3 años en la iglesia y ya yo ando por ahí ayudando al pastor. Es una obra, puede ser una obra muy bonita, sí, pero lo que determina tu cercanía y tu intimidad con Dios realmente no es esto. Es cuánta sencillez hay en ti, cuán humilde eres, cuán cerca está de Dios, ¿verdad que sí? Y cómo de alguna manera tú ves estas actividades que realiza para el bien de los demás. O sea, ¿qué te motiva a hacer eso? ¿Es simplemente porque relacionarte una amistad con el pastor o porque entiendes que el Señor te ha dado ese don, ¿verdad que sí, para ejercerlo? Claro. Así es. Así es que en manera de resumen, para ir, ¿verdad?, terminando la lección completa en resumen. Yo creo que nosotros deberíamos estar listos en cada momento para, de algún modo, si somos fieles. Porque hay sufrimientos que son, como ustedes decían hace un momento, por nuestra conducta. Sí. Como los que están en el hospital, que tienen un cáncer porque fumaron mucho, porque tomaron mucho alcohol, porque la forma en que comieron no era la más sana, etc. Son consecuencias. Muchas enfermedades son las consecuencias de nuestro estilo de vida. O sea, no vienen como resultado propio del pecado. Pero hay otros sufrimientos que sí son como, tú eres un objetivo. Y al ser un objetivo, tú vas a experimentar cosas que pareciese que es lo mismo, ¿no? Pero no lo es, como en el caso de Job. Pero esta parte, ya así como para ir concluyendo y terminando casi así con la parte de la madurez, cuando tú comienzas a madurar es cuando tú aprendes a través de la prueba a revelar a Dios. O sea, ya tú comienzas a dar el fruto, o sea, el fruto del Espíritu. O sea, algunos piensan que eso es como por escalón. No, cuando tú recibes el Espíritu de Dios, Él te da el paquete completo. Y tú vas a utilizar en cada circunstancia el fruto que tú necesitas. ¿Cuál es el fruto que necesitas ahora? Paciencia. Tú comienzas a manejar la paciencia cuando te insultan, cuando hablan mal de ti, cuando te calumnian, ya tú comienzas a verlo, ya tú comienzas a madurar. O sea, madurez no es conocimiento, madurez es una actitud. Una actitud que revelamos ante las pruebas. O sea, y el cielo está mirando eso. Y el cielo se goza cuando Juan Andrés o Darling o Alfonso, ante un embate del enemigo o una prueba que el Señor nos permite, mostramos las cualidades de Él. O sea, ¿qué hizo Jesús cómo se comportó, cómo vivió su vida? Ahí es que tenemos que tener la vista. A cómo Él se comportó durante su ministerio aquí en la tierra, cómo Él reveló esas virtudes del cielo, siendo bondadoso, amando a quienes no lo amaban, amando, amen a quién, a vuestros enemigos. Ahí es que comenzamos a madurar.
cuando tú comienzas a amar a los que no te aman, vamos a decirlo de esta manera, aunque es una palabra que espiritualmente no es correcta, por así decir, es que tú puedes decir, oh, pero yo estoy creciendo espiritualmente porque él me odia, pero yo lo amo. Yo no encuentro el momento para hacerle un bien. O sea, como a cada momento estoy pendiente de lo que él necesita, aunque él me odie. Eso ya dice mucho de tu madurez espiritual, porque ya tú no lo ves a él, ya tú ves otra cosa y ahí tú comienzas ya a hacer una diferencia. Perfecto. Darling. Sí, mira, hay una historia que escuché hace mucho tiempo. La verdad me impactó mucho. Yo creo que está muy acorde con lo que estamos estudiando acerca de la madurez. Esa historia relataba la historia de un hombre que había llegado a su departamento y se había encontrado con la sorpresa de que se le habían llevado todo. Así que él en la puerta se paró y dijo, gracias Señor, porque se llevaron la vida, porque se llevaron todo, pero me dejaron la vida. Y entonces dijo, gracias Señor, porque fue a mí al que le robaron y no a otro. Wow. Y finalmente dijo, gracias Señor, porque yo fui el robado, pero no el que robó. Y yo entiendo que eso sí es madurez espiritual. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de las palabras que él mencionó, a pesar de que le habían hecho un daño, ¿sí? Él agradeció. ¿Sí podemos entender eso? Y agradeció porque se le llevaron todo, pero le habían dejado la vida. Porque, claro, fue a él al que le habían robado. Le dijo, yo te doy gracias porque me robaron a mí. Y no fue otra persona que quizás no tenía la misma madurez espiritual que tengo yo. Y ahí hay un problema. Porque eso nosotros no lo aceptamos. Oh Señor, por favor, líbrame de esta prueba. ¿Por qué tú no permites que sea fulano, que él esto? Claro, ¿Sí me entiendes? Y finalmente, gracias Señor, porque yo fui el robado. O sea, fue a mí que me hicieron el mal, el daño, que me ofendieron, que me dañaron, que sí que me vituperaron. Pero no fui yo el que lo hice. Así es. ¿Podemos entender eso? Exacto. Que el Señor nos ayude a que en nuestra experiencia con Él, nosotros podamos llegar hasta ahí, a poder agradecer. ¿Por qué? Por las cosas que vienen de parte de Dios y que esas cosas de alguna manera, sí, nos van a hacer sufrir a nosotros, pero que liberarán a nuestro prójimo. Así es. Pruebas y tentaciones siempre vamos a tener ahora y en el futuro. Sí, Señor. No van a ser una sorpresa porque ya el Señor dijo que iban a acontecer, nos están aconteciendo y nos van a seguir aconteciendo. Satanás siempre estará ahí para tentarnos, para probarnos, para hacernos salir de castilla. Nuestros pecados nos van a perseguir, las consecuencias van a venir, pero gloria a Dios porque somos perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. El proceso de purificación es lo lindo, acaban ustedes de decir. Hay un proceso de purificación y ese proceso de purificación es lo que me va a llevar a una madurez espiritual. Y esta madurez espiritual será hasta llegar a la estatura con Cristo Jesús. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya así, para finalizar, el Señor sacó a Israel los 40 años. El plan era 40 días, pero por el proceso de purificación tardaron ¿cuánto? 40 Y el años. Señor le tenía una tierra lista para todo aquel que pudiera atravesar el proceso de purificación y quedara limpio. Así es con nosotros. Hay una Canaán celestial preparada para todo aquel que cree. Pero tenemos que cada día enfocarnos en trabajar los defectos de carácter que tenemos, entregar nuestro corazón al Señor, ser agradecido. Y si el Señor nos ha permitido una prueba, un elemento, vamos a decir así, que a cada momento nos haga ir a Él, como el aguijón de Pablo, que algunos dicen que era un problema de su visión. Recuerden que era un hombre intrépido y el Señor tuvo que permitir una limitación física para que él se mantuviera como humilde y sencillo. Claro. ¿Cuál es la herramienta que el Señor está utilizando para mantenerlo humilde y sencillo? Quizá es la pobreza, quizá es, vamos a decir, alguna situación laboral, alguna situación en la iglesia. ¿Por qué, Señor, yo no llego a ser el primer anciano o llego a ser el dirigente? Quizá el Señor te está manteniendo ahí, es para preservarte. Así es. Míralo de esa manera positiva. Señor, ¿y por qué yo no logro escalar ciertos estándares? Es porque el Señor sabe que si te deja llegar ahí, va a haber problemas espirituales contigo. Démosle gracias a Dios por todo, porque como dice el apóstol Pablo, a quienes aman a Dios,
Todo le ayuda para quién? Para bien. ¿Cuántas cosas le ayudan para bien? Todo. Si amamos a nuestro Dios, todo lo que nos está aconteciendo es para bien, aunque en el momento no nos sea agradable. Así es que Finalmente, el Señor siempre quiere darnos algo mejor de lo que en nuestra humanidad nosotros estamos buscando. Quizás estamos aferrados a cosas como un vicio, un trabajo, qué sé yo, son tantas las cosas, el dinero, que el ser humano persigue, que lo ata y que no le deja de alguna manera entregarse completamente al Señor, no entendiendo que el Señor tiene para esa persona algo mucho mejor, ¿verdad que sí? Amén. Quizás tú dices en tu diario vivir, pero es que no puedo vencer las pruebas. O sea, no puedo, Señor. Lo intento, pero vuelvo a caer. El Señor quiere ayudarte, pero Él necesita que tú le abras tu corazón y que tú reconozcas tu condición y que le pidas ayuda a Él, porque Él quiere darte algo mejor de lo que tú en tu humanidad estás buscando. Prueba con Jesús y yo te aseguro que esos elementos que hacen falta en tu vida para una experiencia mejor, para un estilo de vida mejor, para disfrutar de verdad la felicidad que solo Cristo puede dar, es simplemente que la limitación eres tú, y el Señor quiere que tú hoy te desprendas de todo eso y que madures espiritualmente para que puedas de alguna manera disfrutar de esos grandes beneficios que el Señor tiene para nosotros. este es el llamado de Dios para ti. Nos vemos en la próxima semana con una lección súper interesante. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.